Era un 25 de noviembre del 2015. Miami Police 5, Jones, do you have an emergency? Yeah, hi. What is the emergency? Domestic violence at the Opera Tower. Okay, can you be more Hello? specific? Yeah, What well, is the I see a emergency? guy. I see the man beating on a woman. Is he armed with a weapon? He's not armed with a weapon, but she is Does she bleeding. need a- She needs a cops to come down here. Okay, so the they can police take are care of- coming. The police are coming. Yo estaba asistiendo a un concierto de un artista venezolano, Oscar de León, el artista favorito de mi papá. El parecido entre mi papá y ese artista era sorprendente. Mi papá hasta lo imitaba. Una vieja amiga llamada Lorraine me consiguió una entrada para ese evento. Ella conoció a mi papá y sabía cuán emotivo sería para mí el ver a ese artista en vivo. Ella sabía lo especial que era mi papá. Y ella también, al igual que yo, había migrado a Miami. Ahí estaba yo, dentro de mi carro en el estacionamiento del lugar del evento, el Teatro Fillmore en Miami Beach. Estaba muy emocionada, porque ver a ese señor en vivo, en concierto, iba a ser como ver a mi padre en persona. De repente siento un impacto en la parte trasera de mi carro. Era una señora mayor que accidentalmente chocó mi vehículo mientras estacionaba. Yo no sabía cuál era el procedimiento a seguir en Estados Unidos en caso de un choque. Era la primera vez que algo así me ocurría y no conocía a mucha gente que pudiera llamar para asesorarme sobre ese proceso. Así que cometí el gran error de llamarlo a él para pedirle asesoría de cuál era el procedimiento. Pero para ese entonces su papel era del comprensivo, que había aceptado mi decisión de separación. Él me orientó con el proceso del choque y luego de responderme, me preguntó que dónde estaba. Sin problema le comenté. Todo estaba un poco calmado para ese momento. Al instante me expresó que él sabía lo mucho que me recordaba ese artista, mi papá, y que sabía que iba a ser algo muy emocional para mí, que por favor le permitiera llegar al evento, que él quería apoyarme en ese momento. Hoy es que entiendo todas las técnicas de manipulación que utilizó conmigo. En ese entonces no comprendía que era la memoria de mi papá la que más usó para mantenerme en el círculo traumático. En ese momento le mencioné que fue Lorraine quien me consiguió la entrada. Él también la conocía a ella, ya que en ocasiones ella trabajaba para su compañía. Así que por cortesía era difícil decirle que no. Yo jamás lo invité. Él se invitó solo. Eso sí, le fui muy clara, le fui muy honesta. Le dije que si venía a no malinterpretara la ocasión, que él por su lado y yo por el mío. Esa era la condición. La aceptó normal. Y hoy entiendo que todo en la vida son decisiones. Y en ese momento no tenía la menor idea de que esa decisión cambiaría mi vida por completo. Pasé mucho tiempo culpándome por ella, pensando si tan solo no hubiese caído una vez más en sus manipulaciones. Bueno, él llegó al evento, parecía el más respetuoso, hasta que comenzó a consumir mucho alcohol. En un momento del concierto me puse muy emocional y, claro, Lorraine me abraza, es un momento especial para mí, yo la abrazo a ella y él quería ser parte de ese momento sí o sí. Su personaje en ese entonces era del melancólico, pero era muy pushy,
Buscaba de tomarse fotos selfies conmigo como si fuésemos algo, tal cual el mismo patrón de conducta que te mencioné al principio. Se acabó el concierto. Decidí irme porque tenía un trabajo como host en un conocido lugar de Miami llamado Blue Martini Brickell. Lorraine venía también a Blue Martini con una amiga y él casualmente también planeaba ir a Blue Martini a verse con unas amistades. Mientras yo voy en mi carro saliendo de Miami Beach, recibo una llamada de él para decirme: oye, ¿qué te parece si vamos en un solo carro para no pagar doble parking? Me propuso dejar mi carro en mi casa e irnos en su carro. Rápidamente vino a mi mente un pensamiento de negación. Era un no rotundo. Mi intuición, de alguna manera, estaba pensando en un plan de escape en caso de que se presentara alguna situación. Así que le dije que no, que en tal caso iríamos en mi vehículo y que si él quería, pues podía dejar su carro enfrente de mi edificio. Él accedió. Muchas veces callamos nuestra intuición para llevar la fiesta en paz y evitar una confrontación, y es por esa razón que en ocasiones nos vemos cayendo por un doloroso y oscuro precipicio. Ya estando en el lugar, comenzaron sus comportamientos irregulares de siempre. Comenzó a demandar atención, tuvo conductas violentas con 2 personas. Claras banderas rojas de un patrón de conducta controlador y agresivo. Quienes me contrataron esa noche, Denise y su esposa, se dieron cuenta de su comportamiento y se alarmaron. Durante varias ocasiones me preguntaron si todo estaba bien. Solo pude decir que no sabía lo que le ocurría. Fingir demencia no me quedó de otra y me tocaba bajar la mirada de la vergüenza que sentía. Poco a poco, lo peor estaba por venir. La tensión comenzó a aumentar cuando misteriosamente aparecieron conversaciones mías de WhatsApp en su celular. Comenzó a reclamarme por estas conversaciones y yo estaba muy confundida. Solamente pensaba en cómo podía tener mis conversaciones. Me hackeó el teléfono. ¿Cómo pudo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? Si yo nada que ver con esta persona. Pues sus reclamos no paraban. Yo estaba trabajando y no podía caer en lo que estaba pasando. Mis respuestas eran cortas y precisas. Tú y yo no somos nada. Déjame en paz. No es problema tuyo lo que haga con mi vida. En ese momento me arrancó mi celular y se desapareció. Me dio mucha rabia. E incluso un amigo de él, apenado, me pidió que no accediera más a sus manipulaciones. Pasaron unos 40 minutos, ya yo había terminado de trabajar. Él apareció con mi celular como si nada hubiese pasado. Estaba muerta de vergüenza por sus comportamientos frente a todos. Un show. Así que decidí irme. Ya se habían ido muchas personas y él me pidió de manera muy tranquila que por favor lo dejara en su carro. Le puse como condición que no quería reclamos porque no existía ninguna relación entre ambos, entre nosotros. Me dijo de manera muy comprensiva: está bien. Jamás imaginé que después de ese está bien, que aparentaba serenidad ante la gente, para que nadie sospechara lo que él estaba a punto de hacer, recibiría una golpiza que cambiaría el curso de mis próximos días, de mi carrera y de mi vida.
Mientras yo manejaba a horas de la madrugada por las calles de Brickell en camino a mi casa, él comenzó a gritarme, a humillarme y a denigrarme. Me gritaba que era una maldita puta. Yo seguía manejando, guardaba la calma, respiraba profundo, le asintía con la cabeza, le decía, ok. Cuando él vio que sus insultos no me descontrolaban, me dio el primer golpe directo a mi cara. Mi cabeza rebotó como un balón del asiento. Perdí el control del carro. No podía creer lo que él había hecho. Una voz me decía, aguanta, sigue manejando, llega a un sitio seguro. No sé, mi intuición, no lo sé. Él seguía insultándome y comenzó a gritarme cosas tan horribles que marcaron mi alma por mucho tiempo. Mientras continuaba golpeándome, me gritaba que mi papá se estaba revolcando en su tumba sabiendo lo puta que yo era. Que él se había muerto sabiendo que yo era tremenda puta. También me gritaba que le hacía muy feliz el derrame cerebral que recién había sufrido mi madre. Esta es una señal clara de una persona que tiene cero empatía por un ser humano. Una de las principales características de un psicópata narcisista. Él siempre utilizó la memoria de mi padre, de principio a fin, porque él sabía que su pérdida había sido un dolor con el que he tenido que aprender a vivir. Y él lo sabía perfectamente, porque doblegarme y torturarme usando su nombre era su constante jugada. Recuerda, una de las misiones del narcisista es conocer tus vulnerabilidades para luego usarlas en tu contra. Cada golpe que yo recibía hacía que el coraje corriera por mis venas. Mi sangre ardía, las manos recuerdo que me sudaban. Mi ritmo cardíaco estaba muy acelerado y él seguía humillándome y golpeándome muy fuerte. Mi cabeza seguía rebotando del asiento como un balón de básquet. Y él intentaba golpearme con la mano abierta para no dejar marcas, porque siempre me comentaba sin ningún tipo de vergüenza que esa era su táctica al pelear y agredir, para no dejar rastros de sus agresiones. Pero jamás pensé que las utilizaba con mujeres, y menos que la utilizaría conmigo. Fueron tan fuertes los golpes que las marcas físicas no se pudieron evitar, y ni hablemos de las emocionales. Fueron una violación a mi alma, total. Yo solo decidí aguantar y, a decir verdad, fueron los 8 putos minutos de camino más largos de mi vida. Pero no era una opción detenerme en la vía. Necesitaba llegar a un lugar seguro, con la esperanza de salvar mi vida, que estaba comprometida. Porque yo pude haber perdido el control, pude haber chocado, estrellarme, chocar a alguien, acabar con la vida de alguien. Mientras perdía el control del carro, estuve muy cerca de darle otro vehículo. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero por suerte los que estaban en ese vehículo lo vieron todo. Ellos presenciaron cómo yo perdía el control y la golpiza que él me estaba dando. Así que decidieron seguirme, porque temían genuinamente por mi vida. Pero yo no sabía que me estaban siguiendo, ni mucho menos que estaban siendo testigos de un crimen. Al llegar al destino, a mi residencia, el Opera Tower, él no se quería bajar de mi carro. Le gritaba que se bajara y me decía que yo era un pedazo de mierda y que no se bajaría. Ya yo no sentía mi rostro, la verdad estaba desesperada.
Con uno de los últimos golpes que me dio, algo corrió por mi nariz y cuando decidí verme en el espejo retrovisor fue que desperté. Cuando me vi, quedé impactada. El verme sangre, ver esos golpes, de verdad fue un impacto fuerte. Ahí fue que desperté del shock en el que estaba. En ese entonces le exigí sí o sí que se bajara de mi carro y él insistía que no lo haría. Tenía una mirada tan maquiavélica, tan perversa, maligna, que hasta de recordarlo es escalofriante. Fue allí donde me vino la idea de bajar las ventanas y gritar desesperadamente por auxilio, porque no tenía más opción. No se puede medir la fuerza de un hombre con la de una mujer. Y eso lo asustó. Logré que se bajara del carro. Por un momento pensé que todo había terminado, pero no. Mis manos temblaban descontroladamente y mientras yo daba la vuelta al edificio para entrar al estacionamiento de mi residencia, la pesadilla volvió. Y sin decir una palabra, saltó como un clavadista por la ventana de mi carro. Yo entré en pánico nuevamente y me siguió agrediendo. Decía cosas que ya mi sistema nervioso hoy no recuerda. Yo seguía empujándolo para que saliera de mi carro, pero él se resistía a salir. Yo gritaba pidiendo ayuda. En ese momento mis nervios estaban muy alterados. Por mis gritos, afortunadamente apareció el encargado del valet parking de mi edificio. Escuchó todo el escándalo, los gritos, el auxilio que estaba pidiendo y se acercó. Era un señor mayor, inmigrante también. Estaba muy confundido. Y fue justo aquí donde quedó registrado, a través de las cámaras de seguridad, la evidencia de su mente criminal y del victimismo narcisista. Premeditadamente, al ver que alguien se acercó, un testigo, y al ver que había sido descubierto, él comenzó a hacerse la víctima, el abusado, el golpeado. Yo lo empujaba por el hombro izquierdo y él se agarraba la cabeza por el lado derecho. Su actuación fue hasta incoherente, fríamente calculada para hacer creer que es él quien está siendo maltratado. Y esto es lo peligroso de este patrón de conducta. Como te mencioné anteriormente, esta es una de las técnicas más peligrosas que utilizan los psicópatas narcisistas para zafarse de sus crímenes, hacerse las víctimas. En las cámaras se ve esto claramente. Miles de personas vieron esto, la prensa vio esto, y aún así muchos decidieron apoyarlo y creer la gran cantidad de mentiras que se fabricaron, en las cuales profundizaré más adelante. Pero bueno, no es hasta hoy que estoy exponiendo todo lo que hubo detrás de mi caso, y este es solo el comienzo. Fue gracias a ese señor que me salvé. Si no hubiese sido por él, no sé qué más me hubiese hecho él, no sé qué más hubiese pasado. Luego aparecieron aquellos dos ángeles que iban en aquel carro que por poco chocó. Sus nombres, Jimmy y Leonardo. Ellos siguieron el carro hasta la escena final del crimen. Uno de ellos vio claramente cuando sus golpes me hicieron sangrar. Temían genuinamente que él me quitara la vida. Querían de alguna manera asegurarse de que pudieran salvar mi vida o de que pudiera llegar a salvo, que pudiera estar a salvo. Estos caballeros fueron unos héroes. Al yo lograr entrar al estacionamiento, uno de ellos incluso se logra ver por las cámaras de seguridad. Él le gritaba al seguridad, "He beat her, he beat her",
Él la golpeó. Y así fue como ellos pasaron a ser los testigos más poderosos de lo que sería el inicio de una muy seria, indignante y sucia batalla legal. Si has atravesado por dificultades debido a maltratos, acoso, violencia psicológica o física, y sientes que tu brillo se ha visto opacado y que te has escondido en la sombra de tus miedos, posiblemente necesites darte la oportunidad de liberarte y desnudar el alma para sanar. Me gustaría ayudarte. Ve al enlace que está en la descripción, magalife.com/liberación, y descarga tu workbook y masterclass. Es gratis. Con amor, Magdiel.